Bienvenidos al estudio del Salmo 22. Pues bueno, ya vamos en el Salmo 22 que estaremos viendo hoy. Este es un salmo de David. Este salmo está clasificado entre los llamados salmos mesiánicos. O sea que este salmo hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Este salmo tiene como título, fíjense nada más, un grito de angustia y un canto de alabanza. Estas dos cosas se unen en este salmo. El grito de angustia, pero a la vez el canto de alabanza. No le pudieron haber puesto mejor título, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Después se nos menciona como subtítulo una palabra en hebreo que dice Ayelet a Sahar. Bueno, ¿qué han visto a qué se refiere esto? Que se refería a un tipo de melodía específico y quiere decir la sierva de la aurora. Sí, quizá a nosotros no nos dice mucho eso, pero bueno, se refiere a un tipo de melodía. Antes de leer el Salmo, quisiera hacer unos comentarios. Quizá no recordemos rápidamente qué dice el Salmo 22. Está, ahora sí que antes del Salmo 23, que yo sé que todos conocen, pero vamos a ver cómo este Salmo es muy importante. Es uno de los salmos más importantes que podemos tener entre estos salmos. Bueno, el lamento es lo que caracteriza este salmo, sí, porque los primeros 21 versículos de los 31 que son, nos habla de un lamento, de un gran lamento, pero también vemos la alabanza y la acción de gracias en los últimos 10 versículos. Bueno, en un sentido inmediato, este salmo se refiere a David, que es el autor, pero más adelante vamos a ver, claro está, que se refiere a Jesús, el Mesías. Fueron palabras que Dios puso en la boca de David para referirse en la posteridad al Mesías que había de venir. Bueno, no sabemos específicamente en qué situación difícil se encontraba David, de las muchas que quizá pasó, pero sí es claro que se refiere a el Mesías. Como les digo, es una profecía acerca de él, casi todo el Salmo. Fíjense, nada más y nada menos que tenemos 15 referencias o 15 citas en el Nuevo Testamento que confirman estas profecías que se refieren a Jesús. Bueno, de hecho, este salmo hasta se le ha llamado el quinto evangelio por todo lo que habla de Cristo. En realidad nos habla de la obra de redención de Cristo en unos cuantos versículos. Sí, podríamos decir que es un capítulo largo, tiene 31 versículos, pero en realidad son pocos porque nos habla de la obra completa de redención de Cristo. Y sí, David aquí está expresando su lamentación, pero a la vez nos está hablando de la gran confianza que tiene en Dios. Él aparentemente se siente abandonado por Dios y por los hombres, pero le pide a Dios su ayuda y su liberación ante los ataques que está recibiendo de sus enemigos. Pero bueno, al final vamos a ver que David está determinado a alabar a Dios, invita a otros a que se unan a él en esta alabanza y bueno, también predice una futura alabanza, una futura adoración universal. Bueno, antes de empezar de lleno con este salmo, quisiera que oráramos para que Dios nos hable y nos muestre lo profundo y lo grande que podemos encontrar en este salmo. Señor Dios, gracias por tu palabra, gracias porque en ella
podemos encontrar lo que necesitamos saber acerca de ti, de tu redención, de tu obra completa de redención, que tú nos abras el entendimiento para poder descubrir toda la riqueza que hay en tu palabra, que pueda ser para nuestro provecho y que esto nos lleve a darte honra y gloria por todo lo que has hecho por nosotros, que podamos ver todo lo que tienes para cada uno de nosotros y cómo tú enfrentaste la cruz y cómo moriste por nosotros, que podamos entender lo profundo de toda tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, este salmo comienza con unas palabras muy conocidas, unas palabras que dijo el mismo Señor Jesús en la cruz. Si todavía no saben a qué me refiero, ahorita que escuchen estas palabras van a saber a qué me refiero. Este salmo comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, estas palabras, esta expresión, esta frase es la que se ha conocido como la cuarta palabra que dijo Jesús en la cruz. A esto se refiere como frase, ¿verdad? Esta expresión. Pero fíjense cómo es de impresionante esto. David puso estas palabras en este salmo y que muchos siglos después las iba a repetir nuestro Señor Jesús en la cruz. Sí, David estaba expresando una gran desolación, seguramente así se estaba sintiendo, pero realmente fue experimentada de manera suprema por nuestro Señor Jesús en la cruz. Estas palabras que dijo Jesús las tenemos, ¿verdad?, en los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos. En Mateo está en Mateo 27:46. Ahí tenemos como Jesús dice estas palabras, pero conocemos, no me voy a ir a cada versículo en donde está todo lo que se refiere a Jesús, pero vamos a ir viendo que este salmo de verdad tiene tantas referencias que tuve que escoger solo algunas para irlas explicando, porque como dije, o sea, hay más de 15 referencias de Cristo en este salmo y que lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento. Pero solo con esta primera frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué trascendencia tiene esta pregunta? ¿Qué importancia tiene? Pues nada más y nada menos sabemos que Emmanuel, que es uno de los nombres de Jesús, estaba diciendo: ¿por qué me has abandonado? Le estaba diciendo a Dios, porque sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros, pero en este momento de la cruz, Jesús se siente, bueno, no se siente, más bien estaba sufriendo el abandono de Dios. ¿Pero por qué estaba sufriendo el abandono de Dios? Pues por ti y por mí. Sí, porque el Señor Jesús no tenía ningún pecado, sabemos que Él no pecó, Él no estaba llevando un pecado que fuera propio, sino que Él tomó el pecado de todos nosotros y pagó por el castigo de nuestro pecado. Jesús portó todo el pecado de la humanidad y sobre Él recayó el juicio de Dios que tenía que haber contra el pecado. Por eso es que hubo esta separación, este abandono, lo que Cristo sufrió por ti y por mí. Fue por nuestra causa que Jesús sufrió el desamparo de Dios.
Y en esto es en lo que quisiera enfatizar, que verdaderamente valoremos que solo en esa ocasión hubo esa separación de Dios. Sabemos que, como lo dice el Evangelio de Juan, Dios, Él eran uno mismo. En el principio era el Verbo, o sea, y el Verbo era Dios. Entonces ahora verlo separado de Dios fue solo por ti y por mí. Estas palabras de desamparo, Él las expresó y Él las dijo para que tú y yo no tuviéramos que decirlas en algún momento. Leí una frase que me gustó porque dice que Él dijo estas palabras para que jamás ningún creyente tuviera que emplear tales palabras. Sí, ese es el verdadero mensaje de también este salmo. Cristo sufrió el desamparo de Dios al cargar nuestro pecado para que nosotros no sufriéramos ese desamparo. Porque creo que el mismo David, al decir estas palabras, realmente no estaba sufriendo el desamparo, ¿verdad? Como lo sufrió verdaderamente Jesús, pero lo hizo por ti y por mí. Claro que sin Cristo estamos desamparados. El mundo nunca va a poder satisfacer nuestra necesidad de salvación espiritual. Pero al poner nuestra fe en Cristo, todo cambia, ¿verdad? Porque el desamparo ya no lo vamos a sufrir nosotros. Cristo sí lo padeció. Y por eso les digo que es muy trascendente. Simplemente nos podríamos quedar ya con esta primera frase, con este primer versículo de este salmo y quedarnos meditando ahí, de que gracias a lo que Cristo hizo, es que nosotros ya nunca vamos a poder decir por qué me has desamparado. Quizás hay ocasiones en las que sí nos podemos sentir desamparados o que Dios no nos oye, que Dios no viene en nuestro auxilio, pero es a lo que voy, es quizá nada más el sentimiento, porque en la realidad no es así. Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, Él nunca nos va a abandonar. Él siempre está con nosotros. Así que pongamos nuestra mirada siempre en Cristo, ¿verdad? Como nos exhorta el autor de Hebreos, que pongamos nuestra mirada siempre en Él, porque Él nunca nos va a desamparar. Por eso Él ya lo padeció. Pero bueno, en este salmo leemos los grandes sufrimientos de Cristo. En este salmo se nos describen varios sufrimientos que Él tuvo en la cruz. Y si verdaderamente de todo corazón vemos lo que Él sufrió, vamos entonces a entender que por eso nunca debemos sentirnos desamparados. Así que cada vez que ahorita leamos todo lo que sufrió Cristo, pensemos que lo hizo por mí. Que al terminar de leer yo cada versículo, digamos, sí, Él sufrió esto por mí. Lo hizo por mí, padeció esto por mí. Porque este salmo es muy gráfico para describirnos todo lo que sufrió Jesús. Por ejemplo, después de estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el Salmo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahí es cuando nosotros podemos decir, sí, Jesús sufrió la separación del Padre, se sintió tan lejos de la salvación y de ese clamor que sentía que el Padre no lo escuchaba, lo hizo por ti y por mí. Así que tengamos en mente ahorita que leamos este salmo que lo hizo por cada uno de nosotros. Pero bueno, este salmo, antes de también comenzar a leerlo, se divide en dos grandes partes. Una parte que habla así de la humillación de Cristo. En esta parte se mezcla lamento,
se mezcla también con palabras de consuelo que el salmista está diciendo y también se mezcla con oración, ¿no? Así intercalado, los primeros versículos tienen lamento, pero también hay consuelo, pero también hay oración. Y en la segunda parte, que ya es a partir del versículo 22 hasta el 31, ya se nos habla de la exaltación de Cristo. Por eso les digo que aquí está toda la obra de redención, desde su humillación hasta su exaltación. Entonces también en esa parte de la exaltación se va a dividir en lo que es alabanza a Dios, en lo que también es la salvación y el gozo del pueblo, y también la del reino milenario. Pero bueno, voy a empezar a leer primero de una manera diferente el Salmo. No lo vamos a leer ahora sí que de manera corrida, sino me voy a ir saltando de acuerdo a esta clasificación. Entonces, por ejemplo, voy a leer primero todos los lamentos, después todo lo que es los consuelos y luego como tal la oración. Ajá. Entonces, usted en casa lo puede leer con calma, que es lo más recomendable cuando estamos en estos estudios, que en casa medite usted en este salmo. Yo ahorita me voy a ir saltando para juntar todo lo que es ese lamento, esa queja del salmista, y después ya me voy a ir también él mismo cómo encuentra consuelo y también su oración, lo que le pide a Dios. Y ya al último haré una pausa para leer la parte ya que nos habla de la respuesta de Dios, porque claro que Dios no se iba a quedar sin responderle a Dios. Y también ahora tengamos en mente que este salmo entonces es profético y que está hablando de Cristo y su crucifixión. Así leámoslo con esa mentalidad. Pero bueno, entonces voy a empezar con la parte de los lamentos. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay sosiego para mí. Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza, diciendo: en el Señor confió, que Él lo rescate, que lo libre, ya que de Él se agradó. Muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado. Contra mí abrieron su boca como león voraz y rugiente. Soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado. Mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Los perros me han rodeado, me ha cercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Esta primera parte son los lamentos. Leí el versículo 1 y 2, después del 6 al 8 y por último del 12 al 18. Me fui saltando para juntar todos estos lamentos. Y si se fijan, al menos leí aquí unas más de 6 referencias que vienen en el Nuevo Testamento que sí sufrió Cristo. Todo esto lo tenemos en Marcos 15, casi todo el capítulo, Mateo 27, e incluso, por ejemplo, este último versículo de que dice que repartieron entre sí sus vestidos, aparece en los 4 evangelios, en Marcos 15, Mateo 27, Lucas 23 y Juan 19. ¿Qué tan exacto se cumplió
todas estas profecías, hablo en plural, son muchas. Por ejemplo, eso de que se burlaron de él, todo lo que dijeron de él, y pareciera tan exacto. David le fue revelado por parte de Dios cosas que incluso él no, de seguro no comprendía la profundidad de cómo iban a ser las cosas. Incluso como dice aquí que horadaron sus manos y sus pies. Pues esto no le pasó a David, que sepamos, no hay registro de esto, pero sí se cumplió en la crucifixión de Cristo. Entonces, es tan exacta la palabra y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero avanzo. Ahora también este salmo habla del consuelo que encontró el salmista. Voy a leer los versículos 3 al 5 y luego 9 al 10. Aquí vemos esa esperanza y esta confianza que había en el salmista y por supuesto en Jesús. Porque si algo también tenemos que tener en mente es que Jesús dijo esas primeras palabras del Salmo, pero en realidad Él en la cruz estaba en su mente con todo el Salmo, incluido el consuelo, la oración y la alabanza con la que termina este Salmo. O sea que Jesús con ese grito, esas palabras que dijo en la cruz, en realidad estaba cantando todo este salmo. Y bueno, dentro del consuelo, de esta parte que habla del consuelo, dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nuestros padres esperaron en ti, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron defraudados. Pero tú eres el que me sacó del vientre, me has hecho estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Claro que son palabras de ánimo, de esperanza y de consuelo estos versículos. Ahora avancemos a la oración, porque sí, este salmo, como muchos, es un salmo de oración. Y aquí también nos podemos sentir identificados en pedirle a Dios que esté cerca. Y esta oración es el versículo 11 y luego del 19 al 21. Y dice así: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Pero tú, oh Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate para ayudarme. Libra mi alma de la espada, libra mi única vida de las garras de los perros. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Me has respondido. Me gusta mucho cómo acaba esta parte que consiste en la oración, con la declaración y la seguridad de que Dios ha respondido. Y sí, porque a partir de este versículo 21 en adelante, vemos cómo cambia totalmente este salmo, con la seguridad de que Dios ha respondido. Y sí, ciertamente hubo esa separación entre el Padre y el Hijo. Pero aquí ya vemos cómo ha respondido, ya ha venido la salvación. Y por eso les digo que este salmo habla de toda la obra de redención, porque a partir de aquí entonces ya vemos cómo en esa salvación en Jesús se cumplió con la resurrección. Este salmo abarca eso, la resurrección, la ascensión y hasta el reino milenario, la segunda venida primeramente y luego el reino milenario. Ahorita vamos a ver por qué. Primeramente, en esta parte que ya habla de la exaltación de Cristo, vamos a ver que es una alabanza que abarca del versículo 22 al 25, que es lo que voy a leer.
También en esta parte se nos da una profecía que incluso el autor de Hebreos menciona tal cual ahí en Hebreos 2:12. Y dice así, y ahorita lo comento, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenle, glorifíquenle todos los descendientes de Jacob. Teman ustedes todos los descendientes de Israel, porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, más bien le oyó cuando clamó a él. Tuya es mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Sí, aquí ya vemos esta alabanza y algo importante, ¿cómo dice anunciaré tu nombre a mis hermanos? Algo que leía y que me llamó mucho la atención es que somos llamados hermanos de Jesús a partir de que Él resucitó, porque fíjense, a sus discípulos no les llamó Jesús hermanos, sino hasta después de resucitar. Ahí podemos ver esto en Mateo 28:10 y Juan 20:17. O sea que hasta después de que Jesús sufrió la cruz, pagó el precio por nuestra salvación, es que pudimos ser hermanos de Jesús y que Jesús nos llamó hermanos, ¿verdad? Por eso ahí en Juan 1 se nos dice, o sea, que cuando creemos en Él, es que podemos ser llamados hijos de Dios. Pero se tuvo que completar la obra de su muerte y su resurrección. Por eso Hebreos nos habla y toma esta cita de este salmo. Así que aquí se nos invita a alabarle. Se nos anunció ya el nombre de Jesús, entonces ahora tenemos que alabarle. También la nación de Israel es llamada a que alabe a Cristo, ¿verdad? Es como, les digo, aquí ya podemos ver cómo también se va a cumplir eso. Y acaba este Salmo 25 diciendo, tuya es mi alabanza en la gran congregación. Ahí estamos incluidos tú y yo, en esta gran congregación. Así que este Salmo también habla de nosotros, ¿verdad? De cómo vamos a alabarle. Y bueno, también continuando del versículo 26 al 29, se nos habla ya de esta salvación y gozo que tenemos en Él. Y fíjense cómo dice: los pobres comerán y serán saciados, alabarán al Señor los que le buscan, que vive el corazón de ellos para siempre. Ellos se acordarán y volverán al Señor de todos los confines de la tierra. Delante de ti se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino y Él se enseñoreará de las naciones. Ciertamente ante Él se postrarán todos los ricos de la tierra, se doblegarán ante Él todos los que descienden al polvo, los que no pueden conservar la vida a su propia alma. Aquí ya nos habla de esa segunda venida de Cristo, de ese reino que Él va a establecer, donde ya todas las naciones le alabarán en este reino milenario. Así que ya aquí como dice, todos, ya, todos los poderosos, todas las naciones, incluso habla de las familias. Por eso les digo que aquí estamos también incluidos todos gracias a la obra completa de Cristo. Y este salmo acaba diciendo, ya hablando del reino establecido de Cristo, y dice, la posteridad le servirá, del Señor se hablará a las generaciones futuras, vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer. Él hizo esto. Así de hermoso acaba este salmo. Él hizo esto.
¿Qué le suena? ¿Qué le suena esta última frase? Así como empezamos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es la cuarta palabra. Aquí esto nos remite también a la última palabra de Cristo, de consumado es. Ya, la obra está hecha. También este salmo termina así, Él hizo esto. Y un poco, ya para ir concluyendo, ¿cuál es todo el mensaje de este salmo? Pues sí, la santidad de Dios demandaba la paga del pecado, pero también el amor de Dios proveyó lo que su santidad demandaba. Así que por eso envió a su Hijo para morir como sustituto nuestro. ¿Sí? Está su santidad y también estaba su amor, que se unieron al enviar a su Hijo, el plan perfecto de redención. Así que sí, el verdadero desamparo lo tuvo Cristo, pero como decía al inicio, lo hizo por ti y por mí. Porque hasta en el Salmo se nos dice que muchos clamaron y Él siempre respondió. Aquí Cristo estaba clamando y no tenía la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque les digo, tenía que sufrir eso por ti y por mí. Y bueno, todas las referencias que vemos aquí del Mesías, justo en la cruz, vemos cómo le despreciaron, las burlas, las muecas, los movimientos de la cabeza, todo ese vituperio, todo ese escarnio, todo eso que se describe en este salmo, se cumplió. Y de burla, quiero hacer énfasis en esto, de burla le decían, ay, se encomendó al Señor, que Él lo salve. Pero ¿sabes qué? La gente lo hizo incluso sin estar consciente de que se estaba cumpliendo una profecía con las palabras que ellos decían. Pero sí sabemos que debemos siempre encomendarnos a Dios. Sí, el Salmo 37:5 nos dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. La gente se podrá burlar como lo hicieron con Cristo, pero no dejemos de hacerlo. Encomendemos nuestro camino al Señor. También Proverbios 16:3 en la palabra de Dios para todos dice, pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Este también es un gran mensaje. Con Jesús se burlaron, pero no por eso no lo debemos hacer. Al contrario, encomendémonos siempre a Jesús. Ahora, algo también muy interesante es que con todo lo que dijo David, incluso describió medios de ejecución que ni él conocía, ¿no? Que solo se conocieron hasta el tiempo del Imperio Romano, que fue la crucifixión, ¿no? Eso de horadaron mis manos y mis pies, eso les digo, no había forma en que David supiera que iba a ser esa una forma de ejecución, pero le fue revelado todo lo que iba a pasar Jesús en su dolor, su profunda sed, esa asfixia, la gran agonía. Es impresionante lo que vemos aquí. Ahora también entendamos que sí, el hombre, vamos a decirlo así, mató a Jesús, pero realmente fue Dios quien entregó a su Hijo. Él lo envió a morir por nosotros. Porque si nada más hubiera sido un acto humano, pues nada más Jesús hubiera pasado a la historia como un mártir. Pero no, Jesús fue el Cordero de Dios que lo envió para morir por nosotros, por nuestro pecado. Y de esa forma entonces se vuelve nuestro Redentor. No un mártir, quizá como lo podría ver algunas personas, sino como nuestro Redentor. Y como le digo, todo este salmo yo creo que
cuando la gente lo iba realizando, ni idea tenían que ya estaba dicho en un salmo. Pero todo al pie de la letra se cumplió. Así que de este salmo podemos ver que sí, aunque podamos, ¿qué nos deja? ¿Qué puedo yo aplicar a mi vida? Sí, aunque me sienta desamparada, que yo vea cómo termina este salmo en triunfo, en júbilo, de una súplica se pasa a un canto de júbilo, de la angustia se pasa al triunfo, ¿verdad? Así que tengamos también el salmo completo, como les digo, con Cristo, Él pronunció las primeras palabras, pero en su mente muy seguramente estaba todo completo hasta acabar con esta alabanza. Esto que nos habla de que la misericordia de Dios es grande. Este salmo finalmente es un testimonio de lo que hace Dios. Les digo, abarca todo desde sepultura, resurrección hasta su segunda venida y la reina y el reinado de él, este reino mesiánico, con una alabanza universal en la que también tú y yo vamos a estar incluidas. En este salmo al final esto se nos habla de la paz y de la prosperidad que va a haber en el milenio. Y repito, algunas frases. Ya no va a existir la pobreza. Dice, comerán los humildes y serán saciados. También se nos habla de que la tierra se llenará de alabanza, porque dice, todos los que le buscan alabarán al Señor. Se habla de bendiciones, de un avivamiento mundial, porque dice, todos los confines de la tierra se acordarán de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Se volverán al Señor todas las familias, también nuestras familias ahí están incluidas. Todo es un gran homenaje y una gran adoración a nuestro Señor que va a regirnos a todos. Este es la gran obra de redención. Y como les digo, ya para ahora sí terminar, el Salmo comienza con unas palabras, sí, de desolación, un grito desesperado, pero termina con las palabras, Él hizo esto. Más que el inicio, me gusta el final. Él hizo esto, Él sufrió todo eso por ti y por mí. Consumado es. Hasta luego, Dios les bendiga y que meditemos en todo lo que acabamos de ver. Les mando un abrazo y muchas bendiciones.